Salvador con Nicaragua, México con Venezuela, Colombia y Puerto Rico, Panamá con su bandera. Es que me gusta mucho. Buenos días, amigos de Spanish to Go. Hoy estoy muy emocionada porque Xochitl, profesora universitaria de México, nos va a presentar a una tercera filósofa muy importante. Como ya sabrán, hace 2 semanas ella nos habló de Temistoclea de Delfos. Ella vivió en el año 600 antes de Cristo y ella estuvo en una escuela, digámoslo así, en un culto que era para hombres y mujeres, donde estaba involucrado Pitágoras, al que conocemos muy bien por las matemáticas. La semana pasada nos habló de Aspasia de Mileto, que vivió en el año 400 antes de Cristo, y en esta ocasión ella fue compañera de Pericles y también fue profesora del gran filósofo Sócrates. Y ahora, en esta ocasión, nos va a presentar a Diótima de Mantinea, que también es contemporánea de Aspasia. Vivió en el año entre 400, 430 antes de Cristo, pero ella nos va a contar mucho más porque es la experta de las filósofas maravillosas de la humanidad. Xochitl, muy bienvenida y cuéntanos un poquito, por favor. Muchas gracias, Joana. Qué bueno que te está interesando mucho este tema, así como a mí me apasiona. Y fíjate que es algo que yo he estado investigando muy recientemente y claro que todavía, tanto como experta, no, todavía estoy aprendiendo mucho. Entonces, vamos a comenzar con esta otra filósofa que sí es muy conocida, al menos pues es muy nombrada en el ámbito de la filosofía porque ella aparece referenciada en un escrito nada más ni nada menos que de Platón. En el libro del banquete de Platón, él hace referencia a esta Diótima. Fíjate que hay algunos autores que piensan que no existió Diótima. Pero hay varias referencias a Diótima. No solo es Platón el que habla de ella. Así es que podríamos pensar que sí existió, aunque sabemos muy poco de su vida. Más bien lo que conocemos de Diótima es precisamente algo de su pensamiento, porque precisamente Platón la utiliza y la menciona. Déjame decirte que también Platón habla de Aspasia, pero habla medio mal de Aspasia. Sin embargo, de Diótima no, de Diótima le tiene como otra consideración, ¿no? Y esta otra consideración que le tiene es precisamente porque a ella se refiere él como que fue maestra de Sócrates en el tema de lo que significaba el amor. Y de ahí desarrolla Platón su teoría llamada la teoría de las ideas, donde más o menos te explico, se supone que existe un lugar llamado el Topos Uranus, donde existen las ideas puras. Me explico, la verdad, la justicia, el amor, algunos números por aquello. Fíjate que también Platón fue alumno de los pitagóricos, todo se une. Y entonces, en ese mundo ideal, las almas viven antes de nacer. Y cuando nacen las almas, pensaba Platón, también eso lo pensaba Sócrates, olvidan ese conocimiento de las ideas puras que tenían y tienen que recordarlas. El proceso del conocimiento es un proceso que Sócrates le llama mayéutica, Platón le llama dialéctica, pero que finalmente se reducen a recordar el conocimiento de ideas puras, de ideas
innatas que ya teníamos y que solamente hay que recordarlas. Bueno, pues resulta que esa idea viene de Diótima. O sea, Diótima, la parte donde lo dice Platón, te la voy a leer, dice, pues esta es justamente la manera correcta de acercarse a las cosas del amor o de ser conducido por otro, empezando por las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como de peldaños, ir ascendiendo continuamente en base a aquella belleza, de uno solo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta y de las normas de conducta a los bellos conocimientos y partiendo de estos terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa, sino de aquella belleza absoluta. Es la idea que te dije, para que conozca al fin lo que es la belleza en sí. En este periodo de la vida, querido Sócrates, dijo la extranjera de Mantinea, o sea, son palabras de Diótima, más que ningún otro le merece la pena al hombre vivir cuando contempla la belleza en sí. Si alguna vez llegas a verla, te parecerá que no es comparable ni con el oro. Esto está en el banquete, en el fragmento 211, el banquete de Platón. O sea, no solamente refiere que Diótima le enseña, sino le da voz en ese diálogo. Platón acostumbraba a copiar todo lo que Sócrates decía, era alumno de Sócrates y copiaba todo lo que decía. Cuando se murió, que ya te conté que le hicieron un juicio injusto y lo condenan a muerte y él prefiere morir, aunque era injusto, porque él decía, más vale padecer una injusticia que cometerla. Entonces, Platón se dedica a transcribir esos apuntes y de ahí salen los diálogos de Platón, que realmente el personaje central es Sócrates. Y ya luego se le termina el material y él comienza a escribir sus propios diálogos, pero nunca saca a Sócrates como personaje principal, vamos a llamarlo así. Y entonces por eso, en este segundo periodo de diálogos, en el banquete, él relata un encuentro que tuvo lugar con Diótima de Mantinea, donde Diótima le está explicando cómo puede conocer la belleza. Dice, comienza, es el método inductivo, de lo particular a lo general. Comienza viendo las cosas bellas, el fragmento que te leí dice más o menos eso, comienza viendo las pequeñas cosas bellas y ve elevándote poco a poco hasta que llegues a la belleza absoluta, ¿no? Que es esa idea que yo te acababa de relatar. Más no sabemos de Diótima, pero tenemos cómo ella habla precisamente de una parte de la filosofía que es muy difícil, que se llama la metafísica, porque ella está hablando de las esencias de las cosas. Y es una de las partes más difíciles de comprender de la filosofía. Entonces, digamos que el origen, yo me atrevo a decir que el origen de la metafísica se encuentra en Diótima. Lo podemos encontrar en estas enseñanzas de Diótima, que sabemos que hablaba en el Ágora y que sabemos en el público ante todos y que le daba enseñanzas a Sócrates sobre estas ideas de las esencias puras de las cosas. Y pues hasta aquí es lo que podemos comentar de Diótima, que pasó a la historia y que consagradísima en un libro de los más importantes de la filosofía. Pues también es otra mujer impresionante, pero tengo algunas preguntitas porque estoy un poquito confundida. Entonces quiere decir que tanto Diótima como Aspasia, las dos fueron entonces maestras de Sócrates. Pero lo que no, sí, ¿en qué contexto es lo que me gustaría saber? Yo creo Aspasia fue cuando era joven. Cuando era joven, a todos los jóvenes los mandaban a estudiar con maestros de retórica, para hacer
en la antigua Grecia era muy importante llegar a ser político, tener un cargo público. Y por eso es que había muchos maestros. También existían los sofistas, por otro lado, que los sofistas eran maestros ambulantes que realmente son los malos de la historia, porque son los que realmente mandan acusar a Sócrates y son los que estaban enojados porque Sócrates luego empieza a dar sus clases gratuitas y los sofistas cobraban caro. Entonces, muy jovencito debió de haber acudido Sócrates con Aspasia. Y ya siendo un filósofo, un maestro él mismo, en la plaza pública donde él daba sus clases, es donde se ve que tiene esos encuentros con Diótima, donde Diótima le da lecciones a él. Sería como algo así, como lecciones privadas, como un coaching, como es ahora, como Como se dice. sería como diálogos que tienen ellos, pero en público. Como intercambios, así en público. Ajá, como conversatorios, como simposios informales, vaya, de ese tipo, pero de igual a igual. De igual ¿no? a igual. Pero ella es escuchada por todos lo que me llama mucho la atención es que Diótima habla en el ágora donde hablaban los hombres. Entonces, ¿qué relevancia tenía Diótima que no le era permitido a las mujeres hablar ahí? Y ella sí podía hablar y corregir a Sócrates o decirle, lo que estás preguntando es esto y es esto y es esto. Interesante, muy interesante. Y la otra preguntita que tenía es entonces la relación de Diótima exactamente con Platón, porque Platón me has dicho Platón. Bueno, es que me has dicho que Platón escribía los diálogos de Sócrates, entonces esa es la relación. ¿No tenía una relación directa con Diótima o sí? No lo sabemos, pero la menciona como una maestra. No sabemos si ya que murió Sócrates sería él acudiendo a dialogar con Diótima, no lo sabemos. Pero la referencia, y habla mucho mejor de Diótima que de Aspasia. Sí, eso me llamó también la atención y desafortunadamente me imagino que no sabremos por qué, a qué se refería, cuál fue, qué lo movió a él. Yo tengo una teoría. Perfecto, me encanta. Yo creo que es porque Aspasia, su cuestión moral pesaba mucho. Entonces era vista como una mujer de baja moral. Y creo que eso también siempre lo llevó Sócrates encima. Sócrates siempre fue mal visto. Yo creo que Platón hacía esa relación. ¿Y no te parece muy curioso que el mismo delito que le inventan a Aspasia es el mismo delito que le inventan a Sócrates? Y muere Sócrates por eso. Y Platón nunca superó la muerte de su maestro, ¿eh? Platón quedó traumatizado. Claro. Sí, pues claro, esto me lo puedo imaginar muy bien. Es que es la reputación al Ahora, final. Sócrates siempre mantuvo un respeto hacia Aspasia. Incluso se sabe que Sócrates había alumnos que él los veía como que les hacía falta y se los mandaba a Aspasia. Interesante, tenía una colaboración con ella también. Una colaboración. Mira, vete a aprender retórica con Aspasia, como quien dicen, estás muy mala tú y aquí no te puedo tener. Y los mandaba con Aspasia, ¿no? Entonces, eso, yo siento que Platón tenía su, entre la cuestión moral, la cuestión académica, no le parecía a Aspasia. Por otra parte, es interesante ver de que Platón quizás no se dejaba influenciar por su maestro en este caso, ¿no? Porque seguramente que Sócrates tenía una buena imagen de Aspasia y entonces Platón podría haberle heredado fácilmente, pero tal vez él tenía así como un recelo, digamos así. Un recelo. Y eso se daba entre todos los discípulos de Sócrates. Todos competían por ser el favorito. El favorito y el que más, quien hablara con él. Yo creo que de ahí también viene ese interés de Platón, de distinguirse por él, conservar el archivo de todo lo que decía Sócrates. Y lo logró. O sea, quien hereda, digamos, las enseñanzas es él, ¿no?
conocemos a Sócrates, acuérdate que conocemos a Sócrates por Platón, porque Platón nunca escribió nada. Sí, sí. Y lo bueno es que también con estos escritos de Platón, también tienes ahora información más o menos verídica sobre Aspasia, pero también sobre Diótima, que es lo importante para tu trabajo y Exacto, para nosotros. exacto. Sí, bien. Amigos de Spanish to Go, una vez más hemos terminado un capítulo sobre filósofas importantes de la historia. Solo para recapitular un poquito, hace 2 semanas, Xochitl muy amablemente nos habló de Temistoclea de Delfos. La semana pasada nos habló de Aspasia de Mileto y esta semana de Diótima de Mantinea. La próxima semana nos va a hablar de Hipatia de Alejandría, que data del año 355, 415 ya después de Cristo. Bueno, se podría decir que más contemporánea en relación con las demás. Y estas serían las 4 filósofas importantes, lo que no significa que en el futuro nos va a hablar más de otras filósofas importantes. Así que si no se han suscrito al canal, háganlo ahora y toquen la campanita para que reciban siempre las notificaciones cuando suba algún video, y acompáñenos en el próximo video que trata sobre la filósofa Hipatia de Alejandría. Bien, hasta la próxima.